Y el país se integra en el marco de lo que sería este video que publicó la ex esposa de Fernando Villavicencio, Verónica Zarauz, en donde ella anunció y declaró que existe cierto convenio o también lo que sería un pacto entre la fiscal general del Estado y Daniel Noboa para encubrir el asesinato de su esposo Fernando Villavicencio. En este momento, sobre esta situación, vamos a escuchar también el pronunciamiento desde la bancada de Revolución Ciudadana con la asambleísta Gisela Garzón. Lo puse en mis redes sociales anoche y me tomé el tiempo, digamos, de escribirlo de la manera adecuada, porque esto no es de ahora. Es decir, esto empezó el 2 de febrero del 2018, el momento en el que en esa consulta popular se da paso a la conformación del Consejo de Participación de Trujillo y en la posterior designación de autoridades que fueron con un fin, y era en ese momento descorreizar al país. Pero lo que han hecho es destruir la credibilidad en las instituciones y, por supuesto, judicializar la política, y eso no debe pasar. La muerte de Fernando Villavicencio conmocionó no solo al país en términos de lo difícil que era entender que un candidato a la presidencia se muera, le asesinen, sino por supuesto que alteró el curso de un proceso electoral, que dio nuevos elementos para los siguientes procesos electorales, al punto que hoy tenemos que ver candidatos rodeados de militares y policías caminando entre la gente. Y el derecho a la verdad, por supuesto que es para su familia, pero fundamentalmente para el país. Esto no puede quedar así, no se puede normalizar la violencia política de esa manera, y mucho menos se pueden utilizar instituciones con este fin, para ocultar cosas o en su defecto ser muy céleres en otras. El tema del influjo psíquico, por ejemplo, salió en 17 días en el contexto de una pandemia, y casos vinculados a la política, como el caso Encuentro, por ejemplo, el León de Troya y demás, guardados en un cajón. Eso no puede pasarle a ningún país que se precie de tener instituciones sólidas. Así es que lo difícil es que ha recibido una serie de ataques de las mismas personas que en su momento se solidarizaron con ella. Y eso les pasa a las mujeres que en algún momento deciden hablar de los temas difíciles como ese. En todo caso, lo cierto es que el país merece saber la verdad, por supuesto, que la familia merece tranquilidad, por supuesto, y que además se sepa que no es la primera vez que ella cuestiona con su defensa técnica al actuar de la fiscalía, que lo han venido haciendo desde antes, incluso sus propias hijas cuestionando por qué no se ha abierto el teléfono, por qué no avanza ciertas investigaciones y demás. Entonces, lo que el país merece primero es verdad, y luego que las instituciones respondan a los intereses de la gente. Pero esto que ahora es político, es decir, que se vuelve parte de la narrativa, que lo hablan los medios, se traduce en gente que tampoco recibe respuestas ni de la Fiscalía, ni de la Judicatura, ni de ninguna institución. Y esta crisis debe responderse de alguna forma, y eso significa instituciones sólidas, no silencio y no tantas de estas cosas que hemos vivido en este tiempo. En este discurso, Verónica señalaba que hay un supuesto, digamos, acuerdo o alianza entre la Fiscalía y Daniel Noboa. ¿Ustedes qué dicen tal vez sobre esta declaración? Preocupa porque se ha hablado siempre de la independencia de funciones y le han cuestionado a la Revolución Ciudadana eso, la independencia de funciones y demás. Pero en este caso en particular sería, digamos, hilar muy fino. Yo no me atrevo a pensar que haya tanta maldad en la mente de las personas como para llegar a esos extremos. En todo caso, me parece que lo oportuno debería ser que haya un acompañamiento internacional fuera de toda inquietud, de toda duda, fuera de toda, cuestionamientos como los que están ocurriendo, porque este tema que ocurrió en el caso de Fernando y que fue doloroso para el país, no es el único caso de muertes de políticos o en candidatura o en ejercicio, y tampoco hay verdad ante eso, ni de Brigitte García, que fue nuestra compañera asesinada, la alcaldesa más joven del país, ni de los subsiguientes alcaldes que estuvieron involucrados en situaciones de esas, ni concejales, ni candidatos antes de la elección. Ya se vuelve algo que requiere un análisis mucho más amplio. Y si llega a haber cuestionamientos de instituciones, debería venir de la mano de un acompañamiento internacional de Naciones Unidas, es decir, de instancias que manejan también estos temas en términos de la inseguridad, pero sobre todo que puedan darle una transparencia a algo que es complejo de abordar, porque además a quienes estamos en el ejercicio político nos toca también. Entonces, merece el país y, por supuesto, estos casos en particular, tener verdad y tener claridades. Sobre esto también, se está dando estos criterios de que existe o se está intentando politizar el tema, ya que Verónica señaló que ella tuvo esta presión por parte de la Fiscalía para señalar a Rafael Correa como uno de los autores o como parte del asesinato de Fernando.
Claro, es que desde el 2017 además todo es culpa de Correa. Si llueve es culpa de Correa, si hace sol es culpa de Correa, si no llueve es culpa de Correa también. Es decir, se volvió una parte del ejercicio de la política o de un sector de la política que encontró su razón de ser en el anticorreísmo. Y ese anticorreísmo llegó a tomar decisiones y estamos en la crisis en la que estamos por eso. Si hubo presiones y demás y se ejercieron desde diferentes formas, tiene que esclarecerse también, incluso de cara al cambio de la autoridad de la Fiscalía. Es decir, que este tipo de cosas no se repitan de una instancia que no solo tiene parámetros técnicos, sino que además tiene temas muy delicados que enfrentar. Pero más allá de eso, que aquellas cosas que se han denunciado se lo hagan a través de las vías pertinentes. Había leído también que hubo una serie de recriminaciones posteriores y ella ha anunciado unas denuncias a quienes le han cuestionado sus cercanías políticas y demás. Es un caso que por supuesto involucra a un político, pero de allí cómo reclama su círculo cercano. El acceso a la verdad no deberíamos cuestionarlo ninguno de nosotros, porque lo que ocurre es que se ejerce violencia en contra de esa voz que cuestiona este tipo de cosas. Así es que todo se esclarezca y sobre todo que no se pierda de vista que hubo un antes y un después en los procesos electorales debido a ese asesinato, que hay un antes y un después cuando hay un alcalde muerto, cuando hay un concejal muerto, cuando hay un presidente de junta parroquial muerto, que hay un antes y un después en esos pueblos que confían en una autoridad y que después tienen que enterrarla. Y ese antes y después no puede quedar en el olvido y en el silencio, sino tiene que haber instituciones que respondan. Y este antes y después también tiene que ver con el asesinato de Fernando Villavicencio, y todos, mucho más en un país que se dice democrático, tendríamos que exigir y sumarnos al esclarecimiento de estos temas. Se dice también que sobre estas declaraciones existe tal vez una pretensión de parte de Verónica en cierta alianza con Revolución Ciudadana, ya que estamos próximos a las elecciones, de enfatizar en que esto fue todo, digamos, maquinado por la Fiscalía, Daniel Noboa y eso. ¿Usted qué opina? Solo eso faltaría, que digan que la ex esposa de la viuda de Fernando Villavicencio es correísta, solo eso faltaría. Lo mismo que dicen a otras voces que, sin ser cercanas a la Revolución Ciudadana, son críticas del gobierno. Pero es que el país ya no da para más. O sea, quienes en este momento sostienen que el gobierno funciona para algo, o dependen del gobierno, o son parte del gobierno, o son de la bancada de gobierno, o son cercanos al gobierno. Es decir, es lo suficientemente doloroso lo que está viviendo el país como para seguir sosteniendo que estamos bien cuando no lo estamos. Y por supuesto que puede haber sectores que no solo cambien de opinión, sino que sean o vivan de cerca lo que está pasando. La situación del país es muy compleja y tiene responsables, y viene de un contexto, al menos desde el 2018, que se han seguido sosteniendo hasta el día de hoy. Y eso, pues, cualquier, no solo político, sino ser humano, al menos, que le duela el dolor del otro, pues al menos lo va a reclamar. Así es que etiquetar personas sobre texto de un cuestionamiento a determinado actor, pues no solo que le hace daño a la democracia, sino que abonen las mentiras que rondan en este momento. Como escuchábamos en este momento, la reacción y el pronunciamiento de la asambleísta de Revolución Ciudadana, Gisela Garzón, en torno a lo que fue las declaraciones de Verónica Zarauz, ex esposa del fallecido Fernando Villavicencio, quien señaló que existe cierto pacto entre el presidente Daniel Noboa y también la fiscal general del Estado para poder encubrir lo que sería el asesinato de su esposo. Ante esto, la asambleísta Gisela Garzón señaló que es una situación que no debería ser politizada y también desmintió lo que sería este supuesto acercamiento entre Verónica Zarauz y la bancada ciudadana para poder dar estas declaraciones. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.